Profesora, muy buenos días. Muy buenos días, Salvador. Qué gusto saludarla. Oiga, igualmente, pues platíquenos qué arroja este informe del Colegio de México y de entrada, basado en lo que ustedes encuentran en este informe, ¿qué implica para un mexicano nacer pobre en estos momentos? Claro que sí. Mira, como tú mencionabas justamente lo que el informe de desigualdades en México 2018 hace es estudiar cómo se acumulan e interactúan estas desigualdades. Lo que es importante entender es que nosotros entendemos por desigualdad justamente las distribuciones inequitativas de resultados y el acceso a oportunidades. Entonces, lo que es interesante es que muchas veces tendemos a equiparar pobreza con desigualdad, y nosotros lo entendemos como dos fenómenos distintos que sí se entrelazan, pero lo que hacemos es estudiar tanto lo que llamamos los legados de la desigualdad, Sí. ingreso, movilidad, educación, trabajo, que es justamente lo que tú me mencionabas. Bueno, ¿qué pasa cuando uno nace pobre? Lo que nosotros vemos es que hay muy poca movilidad social en México. Solo el 2%, por ejemplo, de los que nacen pobres van a poder llegar al estrato socioeconómico más alto. En el tema de educación, lo que vemos es que hay más acceso, pero hay una brecha que crece en cuanto a aprendizajes, por ejemplo. Estamos en un contexto de trabajo precario para todos. Pero lo que hacemos es que también estudiamos los nuevos desafíos para la equidad, estudiamos la migración de retorno, los riesgos ambientales, y lo que vemos ahí es también de nuevo una heterogeneidad, digamos, unas desigualdades en nuevos contextos. Y lo que sí vemos es que las brechas, un mensaje clave que quiero que se lleven es que las brechas se acortan a lo largo del tiempo cuando estudiamos este periodo histórico, pero a la baja. Esto quiere decir que, por ejemplo, en cuanto al ingreso, que los que tenían ingresos más altos con educación superior, ahora en promedio están cada vez ganando menos. Entonces, uno podría pensar que esta reducción de la brecha, esta baja de la desigualdad, es algo positivo, pero no, lo que está diciendo es que están empeorando las condiciones en general de toda la población. Se han estancado los salarios de los estratos educativos más bajos, por ejemplo. Y lo que vemos en general es que importa mucho dónde se nace. Importa mucho si se nace en una comunidad rural versus una comunidad de la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Pero también importa si se nace mujer o hombre. Entonces, en el informe también analizamos desigualdad de género y desigualdad en el territorio. Ahora, estos elementos que ahondan las desigualdades son los que ustedes estudian, tanto, por ejemplo, fenómenos como la migración, los ingresos, la educación, el trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo que ustedes analizan de 2000 a la fecha 2018, para que estos elementos se conviertan no en factores de equidad, sino en factores de desigualdad? Así es. Bueno, lo que vemos, por ejemplo, en el caso del ingreso, es que después de la crisis económica de Estados Unidos, que también se vivió aquí en México, después del 2008, es justamente cuando los salarios de las personas con niveles educativos más altos empiezan a descender. Pero se juntan varios fenómenos, ¿no? Se juntan, digamos, condiciones laborales que hacen que haya un aumento de población en trabajo informal, por ejemplo. Entonces, este trabajo informal no solo no provee los salarios suficientes, sino que además desprotege a la población que no tiene acceso a prestaciones médicas, acceso a vivienda, créditos, etcétera. Entonces, se junta todo para crear una condición bastante desalentadora, en el sentido de que no han mejorado las condiciones de vida de la población. Específicamente, por ejemplo, yo trabajo justamente en la sección de migración de retorno, y ahí lo que vemos es que después del 2010, con el aumento en las deportaciones, con el aumento del retorno involuntario, los migrantes llegan a México y no pueden transferir las habilidades que adquirieron, los conocimientos, y eso no se traduce, digamos, en mejores salarios. Vemos lo mismo que vemos para la población en general, en esta reducción de brecha, pero a la baja, con salarios cada vez más a la baja. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, le saluda Carla Pulido. Buenos días, Carla. ¿Cómo influye el tema del cambio climático en la desigualdad? Lo que nosotros vemos es que el cambio climático, digamos,
Es un tema que va a cobrar mayor importancia en el futuro. Nosotros no vemos lo que vemos más bien es que en el país justamente las precipitaciones, las sequías, los desastres naturales afectan o están afectando cada vez más a los más pobres. Si uno ve los municipios que están siendo afectados, desgraciadamente hay una interacción entre lugares con rezagos sociales, con pobreza, y lugares que van a ser afectados. Y esto es importante atender, porque si vemos que el cambio climático va a traer nuevos desafíos en el futuro, pues estas comunidades van a verse más afectadas, ¿no? En el futuro. Digamos, justamente en esta idea de que se entrelazan las desigualdades, lo que nosotros vemos es que hay diferentes exposiciones a riesgos ambientales que se entrecruzan también con desventajas sociales, económicas, institucionales de algunos grupos, ¿no? Así como un individuo va a vivir diferentes, shocks a lo largo de su vida, estas comunidades, estos grupos vulnerables, pues no solamente tienen desventajas sociales, sino que pueden también tener mejores desventajas ante pues lo que vamos a vivir, desgraciadamente. Ahora, doctora, en el mapa de la desigualdad, vaya, porque veo yo varias gráficas en el informe que ustedes elaboraron, varios mapas de la República, y veo cómo se distribuye esta desigualdad cuando se habla, por ejemplo, de acceso a servicios como la salud, la educación, y vemos dos Méxicos totalmente separados en temas de equidad, ¿no? Así es. Yo diría que no vemos dos Méxicos, vemos muchos Méxicos, justamente porque estas desigualdades, como decía, no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer, claro. No es lo mismo nacer en una comunidad urbana o rural, pero incluso no es lo mismo nacer en la capital, digamos, del estado de Puebla, que nacer en Monterrey, o nacer en otras zonas urbanas. Entonces, nosotros sí queremos resaltar que hay una gran heterogeneidad en el territorio, y sobre todo porque estas desigualdades se entrecruzan. Y no solamente hablamos de desigualdad socioeconómica, justamente como mencionabas, es un territorio muy, muy heterogéneo, y nosotros lo que vemos es que tenemos que hablar justamente de todas estas desigualdades al mismo tiempo. Doctora, quería preguntarle, ¿qué sigue para los jóvenes cuando ser profesionista en este país ya no garantiza no ser pobre? Es una pregunta buenísima. Yo creo que algo que no hace el informe es justamente tratar de ver estas diferencias por edad, pero definitivamente para los jóvenes lo que sí vemos en este estudio y en otros estudios que ha hecho el Colegio de México es que la falta de oportunidades, la falta de un empleo que demuestre, que retribuya justamente lo que aprendió, va a ser algo que no solamente ahora está siendo importante, sino que va a ser cada vez más grave, específicamente porque si vemos lo que nos da el haber estudiado una carrera universitaria es cada vez menor, ¿no? Y lo que hemos visto es un aumento de empleos, sobre todo entre los hombres, sobre todo entre los jóvenes hombres, de empleo en la informalidad, sin acceso a prestaciones, sin crédito a la vivienda, sin posibilidades de acceso a programas de retiro. Entonces, lo que pensamos es que si estos jóvenes no se insertan en el mercado laboral de una manera correcta el día de hoy, se van a acarrear de nuevo a lo largo de la vida estas dificultades de acceso a salud en un contexto, por ejemplo, de envejecimiento con necesidades propias. Entonces, es necesario definitivamente atender estos problemas ahora, ¿no? Claro, doctora, el estudio está disponible para quien lo quiera consultar. ¿Dónde? Y también le pregunto a los candidatos presidenciales, ahora que este tema se va a tratar en el debate de la próxima semana, ¿se les ha acercado este informe del Colmex? Así es. Mire, el informe está disponible en línea en desigualdades.colmex.mx. Los invitamos a todos a consultar este informe. Es un informe, como decíamos, basado en el trabajo de varios académicos del Colegio de México, pero escrito en un lenguaje que es accesible para todos. Lo que nosotros vemos en la última sección de este informe es cómo se trata el tema de las desigualdades en la agenda electoral. Y sí vemos que, lo que decía, a veces, se menciona la palabra desigualdad, pero se equipara con el concepto de pobreza o con la falta de desarrollo económico, y sí queremos resaltar que nosotros nos referimos a otro tipo de desigualdades.
Y sería interesante que los candidatos, tomaran un poco de esta información que nosotros presentamos, porque hasta ahora lo que sí vemos es que desgraciadamente se menciona muy poco la palabra desigualdad y se menciona también muy poco qué hacer ante estas desigualdades. Pues ese es el tema de fondo y lo que aporta este estudio del Colegio de México, Desigualdades México 2018, que nos lleva a entender que no solo es la pobreza es una de las formas de desigualdad en México, pero hay muchas otras que no están siendo atendidas y que están haciendo esta brecha enorme entre mexicanos que son separados en distintas categorías y distinto acceso a las oportunidades. Pues ahí está la recomendación, desigualdades.colmex.mx, está disponible este informe. Agradecemos mucho por lo pronto, doctora Claudia Masferrer León, haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y muy buenos días.